Em, Antes de hablar de germinación, vamos a hablar un poquito de la viabilidad de las semillas, ¿sí? ¿Qué es la viabilidad? ¿Escucharon hablar de la viabilidad de las semillas? Si son viables o no. ¿Nunca Sí, escucharon? calculo que, Sí. sí, Si son calculo que viables, tiene que será ver con que el poder germinativo la y todo eso. capacidad germinativa. Tiene que ver un poco con la capacidad germinativa, pero hoy vamos a ver que no es necesariamente lo mismo que la capacidad germinativa. Porque la capacidad germinativa, ahora vamos a hablar de eso. Pero Claro, tiene Es que en ver con realidad con el el- porcentaje, tiene que ver el claro, poder es en realidad germinativo tiene que ver con el porcentaje de semillas, más que nada, ¿no? la calidad Claro, germinativa claro, tiene que pues ver con el porcentaje de semillas que germina. Pero una semilla, claro. si no germina, ¿por qué es que no germina? Porque está muerta. Porque tiene un tiempo de latencia. Ahí va. Exacto. Puede, Puede pero ser también Puede puede estar ser dormición. en dormición, sí, latencia. latencia, dormición. Pueden ser una de esas dos opciones. Puede ser que esté dormida o esté en latencia, ¿no? Es lo mismo. O puede ser que esté muerta, como dijeron también. Entonces, el poder germinativo me dice del batch de la semilla que yo tengo, bueno, yo las pongo a germinar, cuántas germinan y cuántas no. Pero Claro, no es lo mismo que la viabilidad, ¿sí? Porque uno puede tener semillas, ahora vamos a hablar de dormición, uno puede tener semillas que las pone a germinar, no germina y no significa que estén muertas, puede ser que estén dormidas o puede ser que estén muertas, ¿sí? La viabilidad, cuando hablamos de viabilidad, hablamos de que si están o no están vivas, ¿sí? Independientemente después si están o no dormidas, ¿sí? La viabilidad de las semillas nos da una idea de esto, de si están vivas, ¿sí? Y uno puede evaluar eso con algo que se llama la prueba de tetrasolio, ¿sí? La prueba de tetrasolio lo que tiene es que es una prueba que se le hace a la semilla, pero que la mata. Entonces, si ustedes tienen una semilla y no saben si está viva o no, no le hagan una prueba de tetrasolio, porque si tienen 1, 4, 5, no le hagan porque la van a matar. Pónganla germinal, traten de hacerla germinar, pero no le hagan esto. Pero es bastante común hacer esto uno compra un lote de semillas, por ejemplo, y puede querer ver la viabilidad. Entonces, yo compré 10.000 semillas, agarro 10 nada más y miro cuántas de esas 10 están vivas, para ver si me vendieron semillas vivas o muertas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En realidad, básicamente la prueba de tetrasolio es incubar a la semilla con una solución de tetrasolio, ¿sí? Que lo que hace es una solución que es incolora y que cambia de color, cambia a color rojo cuando reacciona con ciertas enzimas que participan de la cadena respiratoria de las semillas, ¿sí? Entonces, las semillas, si bien tienen un metabolismo muy aletargado, ¿sí? Tienen un poco de metabolismo, ¿sí? Las semillas respiran a una tasa de respiración muy baja, pero un poco respiran. Entonces, si están vivas, tienen que estar respirando, y si no, no. Esta prueba de tetrasolio nos permite ver si la semilla está respirando o no. ¿Cómo lo vemos? Porque yo incubo las semillas, después las tengo que abrir, por eso es una prueba que las mata a la semilla. Pero yo cuando la abro, si en el embrión, ¿sí? Esto es el endosperma, esto blanco. Y esto rojito es lo que es el embrión, lo que va a ser, lo que va a dar lugar a la planta es esta parte nomás, ¿sí? El resto es el endosperma. ¿Qué es el endosperma? ¿Qué es el endosperma? ¿dónde están las reservas? ¿Dónde están las reservas? ¿Sí? Porque cuando la planta germina, no tiene capacidad de hacer fotosíntesis apenas germina. Tarda unos días en sacar los primeros cotiledones o primer primordio foliar que le permite empezar a hacer fotosíntesis. Entonces, tiene que estar 3 o 4 o 5 días eh,
creciendo con lo que tenga de reservas acá, en el endosperma, ¿sí? Que haya azúcares fotosimilados, nutrientes, varias cosas, ¿no? Pero lo que el embrión en sí, lo que da lugar a la planta es lo que está acá, ¿sí? Es lo que se tiñe de rojo. Y esto se tiñe de rojo si están vivas, y si no están vivas, están muertas. Fíjense que acá está blanquito en lo que es capaz la parte más importante, que es lo que sale, la radícula, lo que va a salir la radícula. No se tiñó, estas tampoco se tiñeron bien, estas están totalmente blancas. Entonces estas semillas no son viables. Entonces esta prueba nos permite eso, ver si la semilla es o no es viable, ¿sí? ¿Y de qué depende esa viabilidad de la semilla? Perdón, ¿no se hacen las pruebas de flotación? ¿Se hacen todas las especies como tomando otra prueba de viabilidad? ¿O No, no sirve para todo lo de la flotación, ¿no? Ok, No es tan estricto. claro. No Va es, por ahí para árboles y demás que son semillas para más algunas, grandes. sí. Esta de tetrasolio es más, Sí, más específica, ¿no? sí. Esta se suele hacer siempre para esto, para cuando uno compra un lote de semillas. Claro. Uno, en general, primero uno hace una prueba de germinación, pero si no te germinan, muchas veces se pasa a hacer esa prueba para ver si es que te vendieron las semillas muertas, por ejemplo. Claro. ¿De qué depende la viabilidad de una semilla? ¿O por qué se pueden morir? Bueno, porque pueden tener infectadas por algún hongo o, por lo que decía antes, tiene una latencia corta y entonces pierde el poder germinativo. Depende, sí. Lo del hongo, en general, los patógenos suelen atacar una vez que germina. Entonces, a veces cuando las semillas son medias viejas, es bastante común que las ataque algún patógeno y se mueran. Pero no es que estaban muertas del todo, ¿sí? Es muy raro que te las mate a la semilla antes de germinar un patógeno. Lo que sí es bastante común es que se mueran por el tipo de conservación que tenga, ¿sí? O en realidad con la edad, ¿sí? Claro, hay que ver, digamos, la condición del embrión, en qué estado está, digamos, si está bueno o si ya pasó mucho tiempo. Por ejemplo, yo laburo con cebada y generalmente te dice que el periodo máximo de semilla de conservación es 10 años. Si pasaste 10 años, ya está, como que prácticamente está todo muerto. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la especie, ¿sí? En donde hay una cuestión de tiempo, ¿sí? De años o de días, que es muy variable según la especie, ¿sí? Nunca me acuerdo el nombre, hay un árbol que la semilla, si no germina en algo casi como 15 días, ya se muere. Y no hay modo de rescatarla, ¿sí? No hay modo de conservarla. Y después hay plantas que se han encontrado que tienen miles de años, semillas de miles de años, que han logrado hacerlas germinar, por ejemplo, ¿sí? Entonces es súper variable, ¿sí? La cuestión del tiempo, pero después hay cuestiones que tienen que ver con las condiciones de conservación que también afectan mucho. Entonces, cuando uno conserva en general a las semillas con muy bajo contenido de agua y bajas temperaturas, ¿sí? En general suele alargar la viabilidad de todas las semillas, ¿sí? Si yo las semillas las tengo en un lugar húmedo, probablemente se me mueran, o si las tengo a altas temperaturas. Entonces, o no que se me mueran, pero duran menos. Cuando uno las guarda a bajas temperaturas, con bajos porcentajes de humedad, la viabilidad de esa semilla dura mucho más, ¿sí? Existen un montón de lugares, ¿sí? De bancos de germoplasma que
mantienen condiciones bastante estrictas para poder conservar, porque son importantísimos los bancos de germoplasma, porque guardan semillas, se guardan las semillas de un montón de variedades, ¿sí? Y entonces hay todo un montón de gente que trabaja así, que investiga de cómo conservarlas mejor. Pero por supuesto, después hay cosas que tienen que ver con esto de la edad. La cebada, 10 años nada más dura la cebada. ¿En heladera también? ¿En heladera y Sí, nosotros las guardamos en semillero. Sí. Y bueno, está a muy baja temperatura, 10, 12 grados más o menos, y la humedad también menos del 30% tiene que ser, y es como el trigo. Generalmente las gramíneas tienen como esa cosa que te duran hasta 10 años en esas condiciones, si no, mucho menos. Enseguida se echan a perder, digamos. Sí. Hemos hecho PG, por ejemplo, de una variedad que tenía 8 años y nos dio el 73% en esas condiciones, y otra con la misma edad, pero en condiciones temperatura ambiente, digamos, y el PG era del 22, o sea, bajaba un montón. Ojo que eso tienen que tener cuidado, por eso está bueno hacer la prueba de tetrazolio, porque a veces se te duermen las semillas. Claro. Sobre todo según la temperatura del almacenaje, además de que afecta la viabilidad, muchas veces afecta muchísimo la dormición. Pero bueno, en términos generales sí que afecta siempre bastante la viabilidad, el tiempo de vida de la semilla. Entonces, en general, como regla general, es baja temperatura y bajo contenido de agua. Está bueno a veces usar muchas veces se guarda en tuppers con sílica gel, ¿sí? Porque a veces se guarda en la heladera y la heladera es media húmeda y eso no está bueno. Claro. Entonces se le puede poner sílica gel, por ejemplo, o algún lugar fresco, ¿sí? Sótanos o cosas más frescas, lugares más frescos, y con algo que saque humedad. Sí, alguien iba a preguntar algo. Perdón, Nicolás, ¿dónde trabajas que haces eso? En INTA. Qué genial. Sí, yo trabajo en el Instituto de Genética y bueno, nosotros laburamos con variedades cebada, trigo. En genética. Alejandra Landau. Alejandra, sí, creo que sí, de nombre. Yo hice la tesina en el Instituto de Genética del INTA. Ah, ¿con quién hiciste? Hace muchos años. Con Raúl Ríos. Falleció. Ah, sí, ya no está Raúl Ríos, pero sí. A Elba sí seguro la conociste. Sí. Y Elba Pagano. Sí, Tengo un amigo, Fernando Lobato, que él se encargaba de los aire acondicionados donde guardan las semillas. Bueno, es eso también. Hace rato se retiró por enfermedad, pero estuvo... O se rompen los aires. No, me dijo que hay refrigeradores que tienen menos 200 grados. Le dije... Claro, eso generalmente lo usan entra para... nadie. Eso generalmente lo usan para Todo guardar maquinaria y demás. Los refrigeradores de esa temperatura. Si no, se guardan en semilleros que llegan a 10 grados, ponele, y mantienen muy baja la humedad. Usamos un deshumidificador, entonces nos ahorramos todo el tema de la humedad. Sí, le sacan la humedad. Pero bueno, uno en una casa, por ejemplo, o en lugares más chicos, puede guardar, por ejemplo, en la heladera, y está bueno eso, poner por lo menos... A veces ¿vieron cuando compran ropa que vienen los sobrecitos? Como unos sobrecitos en los bolsillos a veces. Sí, sí. Un gel. Sí. Que es como una sílica gel que absorbe humedad. Es para que no se humedezca la ropa cuando es nueva. Esos cositos sirven un montón también. Se le ponen un tapercito, unas semillas en sobres, en un tapercito con eso, funciona bastante bien. Eso si uno quiere guardar semillas, ¿no? Pero bueno, eso si uno quiere guardar alguna variedad o alguna semilla que le interesa. Pero bueno, entonces, cuando hablamos de semillas, lo primero que... Sí. El banco más grande está en Noruega, digamos, en lo que es el Polo Norte.
Sí, Es todo como una bóveda y todos los países llevan, bueno, es como un banco, ¿no? Pero bueno, de semillas. Es un Lo que arca. vos- sí, sí, yo lo había visto, bueno, en la universidad, bueno, cuando hice profesorado, y es impresionante porque, bueno, como dice usted, hay unas ciertas condiciones de temperatura, pero bueno, está en el Polo Norte, y el sí. más grande que hay. Hay un montón, acá tenemos Hay un también, montón, sí, sí, hay pero el más muchos lugares. grande es, Sí. creo que del año 83, 84 lo hicieron, es en Noruega, con todas Sí, unas Sí, le llaman arca. condiciones. sí. Hay varios así grandes a nivel mundial, varios así de que en general muchos tienen especies nativas, ¿sí? Especies antiguas, variedades antiguas en realidad, no especies, variedades antiguas de muchas de las especies cultivadas hoy en día y son importantes para mantener. Esos bancos además también, otra de las cosas que hacen es que largan plantas y van eh, renovando el lote de semilla, no es que lo guardan y lo dejan para siempre ahí, sino que tienen todos unos invernáculos en donde van renovando los lotes de semilla, porque se mueren si no también. Pero sí, sí, es re importante la conservación de las semillas y de las variedades. Sí, hay un montón de variedades que se han perdido, por supuesto, pero bueno. Bueno, ahora, una vez que uno puede decir, bueno, ay, la semilla está viva, ¿no? Bueno, ¿qué necesita una semilla para germinar? Cualquier semilla para germinar, hay tres cosas que son indispensables siempre, ¿sí? Una es humedad, tiene que tener una humedad suficiente, tiene que tener disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Que esto es algo que a veces pasa más desapercibido, pero es importante la disponibilidad de oxígeno. Por eso en general no se pone a germinar una semilla en agua, ¿sí? A veces se puede dejar en agua un día para que ingrese agua, pero después no se deja en el agua germinando. ¿Por qué? Porque en el agua la concentración de oxígeno baja mucho, ¿sí? Entonces a veces uno hace camas de siembra y no hay que pasarse con el agua porque podemos tener problemas además de hongos y otras cosas, de que disminuya la disponibilidad de oxígeno. Hay que tener cuidado con eso. Y otra cosa importante es un rango de temperatura adecuada para la especie que estoy, ¿no? Hay especies que necesitan temperaturas más frías para germinar y especies que necesitan temperaturas más cálidas, pero todas las semillas tienen algún rango adecuado, ¿sí? Entonces, estas son las tres cosas que requieren todas las semillas para germinar, ¿sí? Ahora vamos a ver que a veces uno puede darle las cosas que requiere una semilla para germinar y la semilla no germina, ¿sí? Que es lo que pasa con una prueba de germinación. Y uno a veces tiene un porcentaje de semillas que no germinan. Y puede ser porque las que no germinan están muertas, y entonces uno hace la prueba de tetrasolio y capaz no están muertas, y es porque están dormidas. Y entonces ahí requerimos, además de estas cosas, hace falta alguna otra cosa más para que germinen. No es para la germinación en sí, sino para sacarlas de la dormición. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, estas tres cosas son para sacar de dormición, son más cosas más específicas, ¿sí? De distintas especies que pueden o no necesitar. Estas otras tres cosas son algo que requieren todas las semillas, ¿sí? Una cierta cantidad de humedad suficiente, de humedad, que varía cuánta humedad es, también dependiendo un poco de la semilla, del tipo de semilla, disponibilidad de oxígeno y el rango de temperatura adecuado, ¿sí? ¿Cómo arranca la germinación? Lo primero que ocurre en la germinación es que empieza con una rápida absorción de agua, ¿sí? Entonces, la primera fase hay una rápida absorción de agua. Después se mantiene, no ingresa más agua, se mantiene constante, y en esa segunda fase lo que empieza a ocurrir es un montón de cambios metabólicos, que son los que empiezan a cambiar adentro de la semilla y que van a generar después que la radícula pueda romper
la cápside, ¿sí? Y salir y germinar, ¿sí? Y ahí ya hablamos de una fase que es de posgerminación, ¿sí? La tercera fase no es de la germinación propiamente dicho, sino que es una posgerminación que ya es cuando uno ve la radícula, ¿sí? Ya es visible la germinación. En estos casos, esta segunda fase no es visible, que es lo que está ocurriendo. Esta primera fase sí es más visible porque la semilla seca es más chiquita y al ingresar agua aumenta el tamaño, ¿sí? Entonces, este primer paso de absorción de agua se puede observar, ¿sí? Después se mantiene la absorción de agua y después, una vez que germina, que sale, sí, aumenta mucho de vuelta la absorción de agua porque hace falta agua para que vaya creciendo la plántula entera. Entonces, para que crezca, ¿sí? Necesitamos que entre agua, que genere turgencia, pero también es necesario algo que hablábamos hoy al principio de la clase, que es que las paredes de las células se ablanden, ¿sí? Hoy hablábamos de que las expansinas eran muy importantes. Las expansinas son un ejemplo, ¿no? Hay varias más, pero las expansinas son un ejemplo importante de enzimas que rompen esas uniones, ¿se acuerdan que les decía? Entre celulosa y semicelulares, la cuestión es que rompen un poco esas paredes celulares y eso permite que se ablande las paredes de las células del embrión y que si ingresa agua, el agua genere el crecimiento. Entonces necesitamos presión de turgencia y necesitamos que se ablanden las paredes. Muchas veces también es necesario que la región micropilar, que es la región por donde sale la radícula en la semilla, también tiene que ablandarse, ¿sí? No solo la radícula tiene que tener la capacidad de crecer, sino que es necesario ablandar esa región micropilar para que la raíz tenga fuerza y pueda romper. Piensen que la raicita, las células de las raíces, cuando ingresa el agua, generan esa turgencia, se ablandan las paredes, crecen, pero en ese crecimiento tienen que poder romper a la semilla para poder salir. Esos primeros momentos de la imbibición de las semillas son muy importantes. Y las semillas tienen, esto es lo que les decía hoy, apenas se ponen en agua, algo que ocurre es que las semillas, como son un estadio de la planta que soporta humedades muy muy bajas, está muy seca, ¿sí? El potencial agua de la semilla es muy bajo. Las membranas de esas células no están muy bien armadas, ¿sí? Están medias desorganizadas. Cuando ingresa el agua, algo que tiene que ocurrir muy rápido es que se reorganicen las membranas para que todas las células se reorganicen y se formen bien. Algo que ocurre siempre es que cuando uno pone la semilla en beber, como al principio esas membranas están medias desorganizadas, las cosas que hay adentro del embrión salen para afuera, ¿sí? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con hoy cuando hablábamos de las semillas de lenteja. La semilla de lenteja en particular sale muchas auxinas, pero no importa, todas las semillas, a ver si tengo el gráfico, no, creo que lo saqué. Todas las semillas, la cuestión es que apenas uno la pone en beber, salen los azúcares, salen un montón de cosas que están guardadas. Lo que tiene que ocurrir en la semilla es que en unos pocos minutos, ¿sí? Media hora, una hora como mucho, tiene que reorganizarse rápido, cerrarse y que no salga más nada, porque si no, cuando las semillas son viejas, una de las cosas que ocurre es que a veces tarda mucho en hacer eso y la semilla no logra reorganizarse y se muere, ¿sí? O otro de los problemas que hay, si tarda mucho en reorganizarse, es que piensen que
Esa semilla está liberando nutrientes que tiene adentro, fotoasimilados, que son azúcares, y algo muy común es que piensen que ustedes tienen una semilla que está en un lugar húmedo, está liberando azúcares. ¿Qué ocurre? Es muy común que venga, Aparecen hongos, por ejemplo. claro, alguna esporita que anda por ahí, que está por ahí en el medio, tiene agua y tiene azúcares, ¡paf! Crece exponencialmente, ¿sí? Germina la esporita, sale el honguito y en un día se te hundió toda la semilla, ¿sí? Vieron que es bastante común que se hunden las semillas, sobre todo cuando son viejas. Por eso muchas veces cuando uno compra semillas, no sé si vieron alguna vez que están teñidas. Hay algunas que son plateadas, a veces son rojas o azules, hay unas que son como cian. Porque muchas veces las venden ya con una capa de fungicida. Eso es un fungicida que le ponen cuando las ven plateadas o celestes así tipo cian o rojas. Eso traten de no manipularlo con la mano, siempre pónganse guante o lávense bien las manos después, porque eso es un fungicida que le ponen a la semilla. Las vimos en semillas de morrón en una granja que fuimos con Ateneo. Que tenían, pero que Las semillas eran naranjas, las de morrón, pero naranja flúor. Venían empaquetadas y casi todas las semillas de esa plantinera tenían fungicidas. claro, la Sí. Porque plantinera vimos vendía con fungicida. claro, vimos el Sí. proceso de cómo la sembraban con una máquina y ya cuando la abrían el paquete vos veías el color, nos mostraron. El debate era que era una granja agroecológica, pero tenían esas semillas, entonces fue todo un debate. Y sí, porque no es muy agroecológico eso. Pero bueno, qué sé yo. Pero sí. Bueno, es muy común que las semillas uno las compre con el fungicida. Porque si la semilla está un poco vieja, ¿sí? O no tienen mucho vigor y tardan un poquito más en reorganizarse, uno de los grandes riesgos que corre es ese, que tarda un poco más en reorganizarse la membrana, se le salen algunos fotoasimilados y ese medio en donde uno lo pone a germinar, en que tiene mucha humedad y encima está alargando nutrientes y fotoasimilados la semilla, nada, nacen los honguitos y te copan toda la semilla y te la matan a la plántula. Entonces, es por esto bastante común que las vendan con fungicida directamente, ¿sí? Pero tiene que ver con esto, ¿sí? Esto a lo que va es con que tiene que ver con que las semillas, como son secas, ¿sí? Como es un estadio que soporta potenciales aguas muy bajos, tiene las membranas desorganizadas, porque no tiene agua prácticamente, tiene muy poca agua. Cuando uno la pone, por eso es muy importante esta primera etapa de absorción de agua, ¿sí? La semilla tiene que absorber suficiente agua para que ingrese el agua muy rápidamente y se reorganicen todas las membranas. Y recién después empieza a haber cambios metabólicos, ¿sí? Que se empiezan a producir un montón de enzimas, de compuestos, de hormonas. Pero un primer paso es que absorban agua. Y esa absorción de agua depende de varias propiedades de las semillas. Entre otras cosas de la forma, por ejemplo. Las semillas más redondas, por ejemplo, tienen menos contacto con el suelo, ¿sí? La superficie de contacto con el suelo es menor, entonces el lugar de entrada de agua es en donde tiene el contacto con el sustrato. Las que son más ovaladas tienen un poco más de superficie de contacto, hay otras que son como más irregulares, que también tienen varios puntos de contacto. Algunas semillas liberan un mucílago y eso aumenta mucho el contacto con el sustrato húmedo y entonces mejora mucho la entrada de agua. Hay cuestiones que tienen que ver con el suelo, ¿sí? El suelo, si tiene partículas grandes,
los puntos de contacto que tiene una semilla con un suelo con partículas grandes es mucho menor que si el suelo es bien chiquito. Por eso en las camas de siembra siempre se utiliza la tierra trabajada, ¿sí? Para que las partículas de tierra sean chiquitas y las semillas puedan estar con un buen contacto con ese sustrato y no haya unas partículas o unos cascotes grandes en donde la semilla se va a secar o no va a tener suficiente agua. Es importante ese primer contacto con la superficie húmeda para que pueda ingresar el agua y se reorganicen las membranas rápidamente. Hay dos hormonas que son muy importantes en la germinación. Una son las giberelinas, las que hoy hablábamos que eran promotoras del crecimiento. En la germinación son promotoras de la germinación. ¿Qué es lo que hacen las giberelinas? Promueven, por un lado, que el embrión crezca y por el otro lado también promueven muchas hidrolasas y enzimas que rompen la pared la región micropilar, ¿sí? del endosperma, que es por donde va a salir la raíz. Entonces las giberelinas promueven tanto el crecimiento de la raíz del embrión como el ablandamiento, ¿sí? Del endosperma, de la parte del endosperma que se tiene que romper y que tiene que salir la radícula. Entonces, si uno tiene una semilla que tal vez le está costando germinar, se puede probar poniéndole giberelinas, y muchas veces semillas más viejas o cosas así, uno las puede hacer germinar agregándole giberelinas. Por el contrario, el ácido abscísico es una hormona que regula negativamente a la germinación. Entonces, si yo le pongo ácido abscísico, inhibo la germinación. Por más que la ponga en agua, con ácido abscísico no va a germinar, ¿sí? Y el ácido abscísico hace lo contrario a las giberelinas. El ácido abscísico inhibe el crecimiento del embrión y también inhibe a las hidrolasas que rompen el endosperma. Entonces, de algún modo, el balance interno que hay en la semilla porque las giberelinas y el ácido abscísico son hormonas que se producen adentro de la semilla, ¿no? Que están en la semilla. El balance entre estas dos hormonas de algún modo determina que haya o no haya germinación. Entonces, muchas veces cuando una semilla está dormida es porque tiene más ácido abscísico que giberelinas y uno tiene que hacer cosas que hagan cambiar ese balance para permitir la germinación. Si yo le pongo por afuera giberelinas, muchas veces logro germinarla a una semilla que está dormida, por ejemplo, ¿sí? El ácido abscísico, ¿se acuerda del ácido abscísico? Nosotros lo habíamos visto que cuando el potencial agua de la hoja bajaba por debajo de un umbral, se disparaba el ácido abscísico y se cerraban los estomas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, esto es otra función que tiene la hormona, ¿sí? Es como les dije hoy al comienzo de la clase, las hormonas cumplen un montón de funciones, ¿sí? En las plantas, y depende en qué momento del ciclo de vida o en qué órgano estemos viendo, puede producir una cosa u otra cosa, ¿sí? En la semilla en particular, el ácido abscísico inhibe la germinación y las giberelinas promueven la germinación. Bueno, como les decía hoy, si una semilla, tengo un lote de semillas, agarro 10 semillas, hago la prueba de germinación y me germina un 20% nada más. Y digo, uy, me las vendieron muertas. Agarro otras 10 semillas del lote, hago la prueba de tetrasóleo y la prueba de tetrasóleo me da un 90%. O sea, el 90% de las semillas están vivas. Pero a mí no me germinaron solo un 20%. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Probablemente están dormidas, ¿sí? ¿Qué es la dormición o latencia? A veces se dice, cuando una semilla
es viable y uno le pone todas las condiciones, la humedad suficiente, la disponibilidad de oxígeno y la temperatura adecuada para esa especie, y la semilla no germina, decimos que es que está dormida, ¿sí? La dormición impide que la semilla germine en condiciones en que sería desfavorable para la plántula, para el crecimiento y el desarrollo de la plántula o de la planta. Entonces, la dormición es algo natural que tienen las semillas, hay distintos tipos de dormición, ahora vamos a ver, que impide que no germinen en situaciones que después va a ser desfavorable para la planta. Tenemos dos tipos de dormición, algo que llamamos dormición primaria y otra que es la dormición secundaria. La dormición primaria es una dormición que tienen prácticamente todas las semillas, que evita, se instala, ¿sí? La dormición primaria arranca cuando empieza a desarrollarse, a formarse la semilla en la planta madre, y se instala al comienzo e impide que la semilla germine adentro de la planta madre. Entonces, ¿por qué una semilla no me germina adentro de un fruto? Si el fruto, no en estos casos que estoy mostrando acá de cereales, pero un fruto tiene un montón de agua y probablemente las semillas estén con la temperatura adecuada para la germinación, tengan suficiente oxígeno probablemente. ¿Por qué no germinan? ¿No se preguntaron? En general, hay un montón de casos que sí, ya vamos a hablar, pero en general no germinan porque tienen, por suerte, esta dormición primaria, que evitan que germinen. En los cereales, la pérdida temprana de esa dormición es un problema bastante serio, se llama brotado precosecha. En el sorgo es bastante común, hay una variedad de sorgo que no se usa hoy en día comercialmente, pero se usa bastante en investigación porque tiene un brotado precosecha que se dice bastante alto. ¿Qué significa el brotado precosecha? Que germinan las semillas en la planta madre. Acá hay un ejemplo de un maíz, ¿sí? Germinan en la planta madre y ¿qué pasa? Esta semillita que germinó acá, se va a morir la plántula. No puede vivir porque no está en el suelo. Entonces, que una semilla germine en la planta madre es algo que es muy negativo para esa planta. Entonces, aparece en la evolución esta dormición que se instala desde el comienzo del desarrollo, ¿sí? Entonces, las semillas en las plantas madres están dormidas, no germinan. Una vez que uno cosecha la semilla, depende de la especie, tiene que pasar más o menos tiempo de la cosecha para que vayan saliendo de dormición. Muchas veces cuando hay plantas que apenas uno las saca de la planta madre, las siembra y ya germinan al toque. Pero hay otras que no. Hay otras que uno tiene que guardar. Bueno, la cebada en general, uno tiene que tenerla. Depende, la dormición primaria depende también mucho del rango de temperatura. Pero uno la tiene que guardar un cierto tiempo y después sembrarla para que salgan de esa dormición primaria. Hay plantas que germinan hay plantas que tienen pérdida de dormición primaria, qué sé yo, el zapallo es re común que germina dentro del zapallo, o que uno abra un zapallo y estén germinados. Pero en general, la dormición, los tomates también, a veces uno puede encontrarlos germinados, algunos cítricos también, pero son pérdidas, son alguna cosita que falla. Pero si no, las semillas uno no las encuentra germinadas adentro de la planta madre. Porque eso no prosperaría después la planta, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Eso es lo que llamamos dormición primaria. Y esa la tienen casi todas las semillas. Una vez que la semilla sale de la planta madre, empieza a perder esa dormición primaria. Y ya una vez que la pierde, no vuelve a tener esa dormición primaria. Pero muchas veces las semillas, o algunas semillas, vuelven a entrar en dormición y eso es lo que llamamos ya una dormición secundaria. Una vez que
ya se separó de la planta madre, si se vuelven a dormir, es lo que ya llamamos una dormición secundaria. Y hay distintos tipos de dormición secundaria, y algunas semillas tienen algunos de estos tipos de dormición secundaria y algunas no. Hoy en día, en general, casi todas las semillas cultivadas no tienen, casi todas han perdido la dormición secundaria. ¿Por qué? Porque el hombre es algo que, fue eligiendo variedades que no tuvieran esa dormición secundaria. Algunas tienen todavía, pero muchas las van perdiendo. Se han ido seleccionando variedades que no tienen esa dormición secundaria porque uno la guarda la semilla en un lugar apropiado, y cuando la pone en un germinador es porque quiere que germine, entonces no quiere que esté dormida la semilla. Entonces muchas veces, o muchas de las variedades que hoy en día son comerciales, ya no tienen dormición secundaria. Las variedades nativas o naturales, o especies salvajes, digamos, sí tienen, en general, suelen tener la dormición secundaria. Hay distintos tipos. Un tipo de dormición secundaria es lo que llamamos control de la dormición por la temperatura estacional, que tiene que ver con que muchas especies necesitan una determinada temperatura media, o máxima y mínimas, pero en general medias, para salir de la dormición. Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos las semillas estivales o invernales. Hay plantas que germinan, por ejemplo, las invernales necesitan una semilla que germina solo en invierno, necesita pasar por lo menos un par de meses o varias semanas a temperaturas cálidas para salir de dormición. Es como que censar que ya pasó el verano les permite salir de la dormición y germinar. Si no censan esas temperaturas cálidas, no germinan. Lo mismo pasa al revés, ¿sí? Las semillas que germinan en primavera, muchas, ya les digo, en general plantas más, hoy en día son más plantas que no tengan tanta intervención del hombre, pero las semillas que germinan en primavera muchas veces tienen una dormición secundaria que necesitan censar, necesitan tener varias semanas de temperaturas frías y después recién ahí salen de dormición y germinan, ¿sí? ¿Y cuál es el sentido de esta dormición? Bueno, una planta que es de primavera-verano, capaz en invierno viene el veranito de San Juan y tenemos 2 o 3 días de altas temperaturas. Entonces podría tener la temperatura adecuada para germinar, germina, y si no pasó el invierno, la plántula tiene que bancarse todo el invierno. Capaz acá en Buenos Aires no es terrible, pero, qué sé yo, en Bariloche, con 10 centímetros o 3 centímetros de nieve, se va a morir la plántula. Entonces, en general, esta dormición secundaria evita que, aunque vengan unos días en medio de una estación que capaz le da la temperatura adecuada para germinar, no germinen si no están en la estación en la que tienen que germinar, ¿sí? Porque para poder salir de dormición tienen que censar varios días, ¿sí? O semanas, en realidad, de una cierta temperatura. Después, otro control de la dormición tiene que ver con las temperaturas alternadas. Muchas semillas pueden censar, las semillas en realidad censan las temperaturas máximas y mínimas. ¿Y por qué es importante la temperatura máxima y mínima? Cuando uno si uno va al campo, ¿sí? o en el suelo, uno pone un termómetro. Si yo pongo un termómetro acá, a unos 5 centímetros del suelo, de día, en esta época, de día capaz hace, o épocas un poco más frescas, hace 25 grados en el suelo, y de noche 5. Si yo ese mismo día, yo puse el termómetro acá a 5 centímetros del suelo,
Si yo el termómetro lo pongo a 20 centímetros, probablemente registres temperaturas con mucha menos amplitud, ¿sí? Durante el día voy a registrar unos 16 grados y de noche 14. Cuanto más profundo yo estoy en el suelo, menos amplitud térmica tengo, es más estable la temperatura. En cambio, cuando estamos muy cerca de la superficie del suelo, ¿qué es lo que pasa? El sol de día lo calienta mucho la superficie del suelo y eso me hace aumentar la temperatura, y de noche al revés, de noche se enfría mucho más rápido, porque la pérdida de temperatura hacia la atmósfera es mucho más rápida que a 20 centímetros de profundidad. Entonces, uno tiene una amplitud térmica mucho mayor cerca de la superficie que a 20 centímetros, y ni hablar más profundo, ¿no? Esto es una cuestión independiente de las plantas, ¿sí? No importan las plantas, esto es una cuestión físico-química del suelo y de la interacción entre el suelo y el sol, de algún modo, o de las condiciones climáticas, en realidad, del ambiente. Es una señal que le sirve a las semillas para saber a qué profundidad están. Cuando las semillas tienen este tipo de dormición, de temperaturas alternadas, cuando no tienen alternancia de temperatura, o sea, cuando durante la noche y durante el día siempre tienen temperaturas muy parejas y no tienen amplitud térmica, no germinan. Cuando en cambio uno las pasa a un lugar en donde tienen una amplitud térmica, en donde de día perciben altas temperaturas y de noche mucho más frías, esa alternancia de temperatura es la señal que les indica a las semillas que están cerca de la superficie, y entonces salen de dormición y germinan, ¿sí? Entonces, esto de poder censar la amplitud térmica les da una idea, o es una señal para la semilla que le indica cuál es la profundidad del suelo. ¿Cuál sería el problema de que germinen acá, a 20 centímetros? Y que capaz necesiten mayor energía para poder llegar desde esa profundidad. También hay que ver el tamaño de la semilla, ¿no? Hay que ver el tamaño de la semilla, pero piensen que tiene 20 centímetros. Es Se va a muchísimo. morir. Es muchísimo porque nunca va a poder emerger el tallo nunca va a encontrar la luz. Nunca va a llegar a la luz. La plántula crece con la reserva de la semilla, pero tiene todo un cierto límite. Depende de la especie, qué sé yo, pero 20 centímetros es bastante. Entonces, germinar acá podría ser muy desfavorable porque probablemente no llegue a la superficie. En cambio, si sensa que hay amplitud térmica, eso le da una idea de que está cerca de la superficie y que entonces sale de dormición. Si está más enterrada, queda dormida. Y muchas veces cuando pasa o algún animal que mueve, o el hombre que hace algún tipo de rotación, ahí cambia de posición la semilla y ahí pueden germinar las semillas. Entonces, esto de las temperaturas alternadas le da una idea a la semilla de la profundidad en la que está enterrada, y también da otra idea más del ambiente que tiene que ver con la cobertura del suelo. Si la semilla está en la superficie, no está muy enterrada, pero arriba de la semilla hay una cobertura vegetal muy grande, pasa un poco lo mismo que si está enterrada. La amplitud térmica es muy baja, la máxima y la mínima, el sol no pega directo al suelo, entonces no se calienta tanto durante el día, y de noche las plantas mantienen como un poco el ambiente, el calorcito del día, y entonces no se enfría tanto. Entonces, debajo de una cobertura vegetal no hace tanto calor ni hace tanto frío, ¿sí?
Y eso, entonces, también esa amplitud térmica es una señal de si tienen o no plantas encima. Germinar, para una semilla, germinar en un lugar en donde está con una cobertura, con un montón de plantas por encima, es algo desventajoso. ¿Por qué es algo desventajoso? Y porque va a tener que competir por los nutrientes con plantas que tienen un mayor desarrollo. Va a competir por nutrientes, pero la peor competencia no son Y los la luz. nutrientes, es la luz. Por espacio, la No le luz. va a llegar luz, además de... Y por eso de- lo vemos en los bosques, que capaz hay semillas que no logran germinar por esa competencia. Sí, y capaz caen unos árboles y se hace un claro. Y Por eso también es importante esa dispersión y también, si volvemos a la dormición primaria, la importancia de que, bueno, de que ese fruto que contiene las semillas, de alguna manera se tienen que dispersar, no tienen que, pues si no quedarían todas en el mismo lugar, por eso va a haber un montón. Eso igual de tiene que ver más con la dispersión, las tiene que estrate- ver, por eso un poco la función del fruto es esa, es La que dispersión. un animal se la coma y se la lleve O- lejos. No es que los frutos no es que No, surgen en pero- la evolución para que nosotros los comamos, sino que No, pero digo, para que haya una mayor para que dispersión, haya mayor dispersión. Pero no tiene No. que ver eso con la dormición. Pero esto tiene que ver con, por ejemplo, acá, estas semillas no les conviene germinar. Ahora, pasa de golpe una vaca que se come todo el pastito y entonces ahora cuando ya quedan estas semillas en el suelo desnudo, sin competencia de otras plantas, vuelven a tener o empiezan a tener ahora sí una amplitud térmica porque este suelo se va a calentar y se va a enfriar mucho más y ahí salen también y germinan, ¿sí? Entonces, esto de la temperatura alternada le da dos tipos de información a la semilla. Le da una información, puede ser una información de que está enterrada muy profundamente o puede ser que esté debajo de un canopeo. Las dos situaciones son desventajosas para germinar, entonces la semilla esa no germina. Una vez que la semilla percibe esta amplitud térmica, ahí sí germina, y entonces ahí sí estamos hablando de que sale de dormición por tener esa temperatura alternada. Entonces, este es otro tipo de dormición, ¿sí? Que necesita, de vuelta, no todas las semillas tienen este tipo de dormición, pero muchas tienen, o muchas naturales por lo menos, tienen esto de necesitar sensar una temperatura, una amplitud térmica. Otras semillas también tienen un control de dormición que no germinan debajo de un canopeo, pero no porque sensen esa temperatura alternada, sino que sensan la calidad de luz. Cuando la clase que viene vamos a estar hablando de esto en otras respuestas, pero cuando una semilla está debajo de un canopeo, ¿sí? De plantitas, ¿qué es lo que ocurre? La luz del sol, que viene así por arriba, es absorbida por estas hojas de estas plantas, ¿sí? Porque todo lo que habíamos visto en las clases anteriores de la fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis que hacen las plantas es gracias a que absorben luz. ¿Y se acuerdan qué luz absorbe principalmente? la azul Azul y rojo. y rojo. Y el visible, ¿no? Desde los 400 a los 700, desde el azul hasta el rojo, el verde no lo absorben mucho, pero después absorben casi todo las plantas de ese franja visible. Después del rojo, en 730 más o menos, 750, se encuentra lo que se llama rojo lejano. Que el rojo lejano no es absorbido por las plantas, es reflejado y es transmitido por las plantas. Entonces, cuando una planta puede percibir que está cerca o debajo de otra planta, porque el ambiente lumínico cambia. Nosotros no podemos ver al rojo lejano, por eso nosotros no percibimos
este cambio de relación rojo-rojo lejano. Nosotros, si entramos en un bosquecito, lo que vemos es que hay menos luz, porque percibimos que baja la intensidad de luz porque las plantas absorben en la luz visible, que es la que nosotros vemos, que es de rojo a rojo lejano, de azul a rojo. Y entonces lo vemos más sombrío, que es menos luz, pero no percibimos nosotros esta diferencia entre la cantidad de rojo y rojo lejano, porque el rojo lejano nosotros no lo vemos, pero las plantas sí lo ven. Entonces, ese cambio, ¿sí?, de relación de rojo lejano es cuando la relación rojo lejana es baja, o sea que hay poco rojo y mucho rojo lejano. Eso hace que las semillas no germinen, ¿sí?, inhiben la germinación. En cambio, cuando la luz del sol, cuando no hay plantas por encima, el rojo lejano es parecido a 1, ¿sí?, porque es lo que viene del sol. Del sol llega a la Tierra un poquito más de rojo que de rojo lejano. Suele dar 1,1 más o menos, ¿sí?, de relación. Pero es más o menos igual, de rojo y rojo lejano. Entonces, cuando la semilla percibe que esa relación rojo lejano es cercana a 1, se promueve la germinación. Si la relación rojo lejana es menor a 1, que indicaría que hay más rojo lejano que rojo, se inhibe la germinación, ¿sí? El que regula esta respuesta es un fotorreceptor que se llama fitocromo B, que la clase que viene vamos a estar hablando de esto, ¿sí? Ya se hizo retardo hoy. Pero bueno, vayan recordando. Una consulta. Sí. Cuando estuvimos en Introducción al Verismo, queríamos romper la dormición de un ginkgo biloba, de semilla de ginkgo biloba. Las pusimos en perlita húmeda y al refrigerador por 7 meses. Terminó el cuatrimestre, no lo vimos. ¿Eso sería, por qué métodos de estos de dormición sería eso? El de temperatura estacional, el que necesita... Simulamos el invierno entonces. Sí. Y ellos es como que dejan pasar el invierno y después relacionan que viene el verano. Sí. Sí. Ah, listo. Yo calculo que sí. Sí, un montón, 7 meses, pero sí. Por eso dije todo el invierno. Pero bueno, se supone que es una planta de Japón y allá el invierno es más crudo que acá. Sí. A veces hay cosas que tienen que ver con la vernalización, que tiene que ver para que florezca la planta. Pero probablemente yo diría que es el control estacional, para que salga de dormición. Por esto. Tiene que censar como que pasó el invierno para germinar. Uh-huh. Nunca había escuchado tanto tiempo, pero puede tener que ver con que capaz tiene temperaturas mucho más frías y entonces si uno lo pone en la heladera lo deja más tiempo. Puede ser eso. Bueno, esto es más de lo mismo, no esto es cómo se dieron cuenta, ¿sí?, que que hay algunas semillas que censan si están debajo de un canopeo por las temperaturas alternadas y algunas no, y usan esto de la relación rojo lejano. Y eso se dieron cuenta porque encontraron unas semillitas que si no tenían plantas arriba germinaban, si tenían plantas arriba no germinaban. Y lo que hicieron fue ponerle temperaturas alternadas. Eso se puede hacer relativamente fácil porque uno puede poner algo que caliente el suelo de día y dejarlo enfriar de noche. Entonces, si bien debajo de un canopeo no se calienta tanto un suelo naturalmente, si yo le pongo un calentador lo voy a estar generando artificialmente esa alternancia. Y lo que veían es que generaban esa alternancia de temperatura y seguían sin germinar. Entonces agarraron y dijeron, bueno, ¿qué pasa si yo le saco el rojo lejano que viene del sol? Y entonces, por más que esta planta me absorba rojo, si no viene rojo lejano, la relación rojo lejano no va a ser baja. Y ahí vieron que ahí las semillas sí germinaban. Entonces
este es como un ejemplo de que en donde se ve que hay semillas que que tienen un control de la dormición que evita que germinen debajo de una cobertura de otras plantas, no porque sense la alternancia de temperatura, sino porque sensa esto, la relación rojo-rojo lejano. Es un experimentito simpático que hacen eso, ¿sí? Lo último que vamos a ver como control de la dormición tiene que ver con que hay semillas que adquieren una alta sensibilidad a pequeñas cantidades de luz. Y esto es algo que se ve mucho en el campo cuando se va a sembrar. Cuando se pasa el arado, lo que hace es agarra el pan de tierra, es para remover la tierra antes de sembrar. Lo que se ve, lo que se veía bastante seguido era que, o se ve hoy en día, que cuando se hacen las labores, la máquina lo que hace es levanta el pan, que lo da vuelta y vuelve a caer igual. Ahora, muchas semillas que están ahí en la tierra ven un pico segundo o unos segunditos de luz nomás y vuelven a quedar enterradas. Esos segunditos de luz son más que suficientes para que al otro día empiecen a germinar un montón de semillas que estaban dormidas. Por ejemplo, eso es bastante común con una maleza que se llama Datura ferox, chamico, no sé si se escucharon hablar, que es bastante común, ¿sí? En los campos acá de Argentina hay bastante, y hacen renegar bastante porque tienen esta capacidad. Vos lo ves y parece que no hay ninguna planta, pasás la labranza y se te germinan todas las plantulitas, ¿sí? Cuando se hace de día. Si uno hace las labores durante la noche, fíjense, no germina prácticamente nada o germinan mucho menos. Entonces, ahí, en realidad, ahí se encontró con que estas semillas tenían la capacidad de percibir muy poquito tiempo de luz y germinar. Y eso también tiene que ver con un fotorreceptor que se llama fitocromo A, que funciona un poco distinto que el fitocromo B de recién, pero la cuestión es que también tienen mucha sensibilidad estas semillas y germinan al toque. Si uno lo hace en un suelo seco, tiene muy baja germinación, pero porque el suelo está seco. Pero en un suelo húmedo, uno pasa el arado durante el día y a los 2-3 días está lleno de plantulitas. Si lo pasan de noche, hay mucha menos germinación. Entonces, este es otro tipo de control de la dormición que tienen algunas especies, sobre todo malezas, ¿sí? Las malezas lo han ido adquiriendo, ha ido mejorando bastante o aumentó mucho, se seleccionó por lo menos debido a la labranza del hombre, ¿sí? Bueno, por último, para reducir o eliminar la dormición uno puede hacer distintas cosas. Una es esta de la estratificación de varios días con temperaturas bajas, ¿sí? 7 meses es un montonazo, pero bueno, depende de qué especie uno esté, pero las que necesitan pasar el invierno para poder germinar, uno puede hacer esto, estratificar, que es ponerlas en el sustrato, sembrarlas en el germinador y eso meterlo en la heladera. Uno lo tiene que poner con cierta humedad, ¿no? Si uno pone las semillas secas en la heladera no es estratificación, eso es guardar, conservar la semilla. Estratificación es, la pongo en un germinador que tiene una cierta humedad y la guardo en la heladera. Y eso significa que yo engaño a la semilla y le hago pensar que pasa el invierno. También se puede hacer la escarificación, que eso ya tiene que ver con cuestiones más físicas, ¿sí? Que muchas veces las semillas tienen que romperse la cápside para que germinen. Naturalmente, ¿cómo ocurre? Bueno, cuando se la come algún animal y pasan por el tracto digestivo, ahí las enzimas
del estómago del animal rompen un montón la cubierta y después esa semilla germina. Cuando uno tiene esas semillas, lo que puede hacer es, por ejemplo, limarle un poquito la parte micropilar, que es por donde va a salir. Hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si nos pasamos y limamos y tocamos al embrión, la vamos a matar a la semilla, ¿sí? No va a andar. Pero estas semillas que tienen una cubierta muy dura, uno la lima un poquito y después la pone a sembrar en el germinador y puede lograr la germinación mucho mejor. Después uno puede aplicarle giberelinas, que es lo que decíamos hoy, porque el balance entre las hormonas también va a mejorar esa salida de dormición. Si tiene control de temperaturas alternadas, uno puede hacerle artificialmente las temperaturas alternadas, o algunas semillas necesitan luz, que son estas que tienen este control de la dormición por la relación rojo-rojo lejano. Si yo le doy luz con una lamparita, las lamparitas no tiran rojo lejano, tiran solo azul y rojo principalmente. Entonces yo con una lamparita le estoy dando un montón de rojo y eso puede hacer que salgan de dormición y que germinen. Ahí terminamos. Estuvo larga hoy la clase.